Hoy vamos a tener el libro de Lamentaciones. Esta es la materia Introducción al Antiguo Testamento y vamos en el libro Lamentaciones del profeta Jeremías. Básicamente él es el autor. La época fue alrededor del 586 antes de Cristo. Básicamente destrucción del dolor, juicio y esperanza de Jerusalén. O sea, eso es como lo que expresa este libro: destrucción, dolor, juicio, pero también esperanza de Jerusalén. Es un libro precioso, es un libro hermoso que tiene unos textos hermosísimos y de verdad que especialmente el capítulo 3 de ese libro a mí me encanta, a mí me habla sobremanera. Así que en sí todo el libro es muy bonito. Eh, vamos a continuar con esta diapositiva, contexto histórico. Básicamente, Jerusalén es denunciada por el ejército, o es destruida más bien. Jerusalén es destruida por el ejército de Babilonia. El templo fue quemado, ya eso lo sabemos muy bien. Muchos murieron y otros fueron llevados cautivos. Jeremías fue testigo presencial de esta tragedia. Recuerde que hace 8 días veíamos mucho acerca de la vida de Jeremías, de cómo eh, sufrió, cómo expresó su libro, sus escritos expresan tanto pesar, que más bien es el pesar del corazón de Dios, el dolor del corazón de Dios expresado por medio del profeta Jeremías por causa de la nación que se había vuelto en contra del Señor y por no obedecer la voz de Dios, fueron a la destrucción. Muy bien. Tema del libro básicamente, si están viendo bien las diapositivas, ¿cierto? Tema del libro describe el funeral de una ciudad. Jerusalén una vez gloriosa, ahora en ruinas. Un cuadro pintado con lágrimas. Refleja dolor, juicio, pero también esperanza. O sea, hay un juicio allí muy fuerte, hay un dolor muy fuerte, pero también ese libro refleja mucha esperanza. Es un libro muy lindo porque habla o sea, deja ver mucho la esperanza. Ahora, propósito principal del libro: enseñar que el pecado trae consecuencias. Alguien que me busque, por favor, Lamentaciones 1:8. Luego, si por favor, Suni me busca Lamentaciones 1:8. Si Mm, Minerva, por favor, me busca 1:18. Si Vladimir me busca 5:21. Y si la pastora Diana me busca, por favor, el 3:22 y 23. Para que así vamos avanzando con los textos y amén. ahorremos. Muy bien. Propósito principal del libro: enseñar que el pecado trae consecuencias. 1:8, Suni, por favor. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Wow, mire qué palabras, qué expresiones tan fuertes, mi preciosa familia, y que es algo que debe hablar muy fuerte a nuestro corazón hoy. Amén. Que conforme fue el pecado para la ciudad de Jerusalén, destrucción, dice allí, vergüenza. Eso es lo que siempre trae el pecado sobre una vida, sobre una familia: vergüenza, destrucción. Se volvió atrás, dice allí también, que cuando hay pecado no hay fuerza para ir adelante, no hay fe, no hay poder de Dios, no hay esa pasión en el corazón para ir adelante. Muy bien. Mostrar también la justicia de Dios. Capítulo 1, versículo 18. Minerva.
Sí, el 1:18 dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Wow, ahora hay algo muy lindo que a mí me parece la forma que Jeremías expresa o muestra allí a Jerusalén, que la muestra como una mujer, Ah, como una viuda, o sea, no es como una ciudad como de mucha gente, por así decirlo, sino como fuera una sola persona, una mujer que le fue infiel a su marido, una mujer que fue, que ya ahora a causa del pecado, o más bien a causa del dolor que está sufriendo, está reconociendo todas sus males y reconociendo que los males vinieron no por causa de Dios, sino por causa de ella misma. Muy bien. En tercer lugar, guiar al pueblo al arrepentimiento. 5:21. Leemos por bendición del Padre, del Hijo y bendición por el Espíritu Santo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Entonces, mira que allí vemos un versículo eh, que, que muestra un arrepentimiento del pueblo. Vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti, reconociendo que nosotros en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, sino que hay un clamor y ese debe ser siempre o sea, esa debe ser siempre nuestra posición de cuando tenemos la necesidad de Dios, expresar esa necesidad de Dios, clamar al Señor que vuelva nuestro corazón a Él y entonces ahí nos podremos volver a Él y entonces ahí seremos como al principio. Pastora Diana, revelar la esperanza en la restauración divina, 3:22 y 23. Sí, Señor. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Voy a leer el 24 y el 25 que me encantan también. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Qué texto tan precioso es ese texto de allí de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 en adelante, porque o sea, es mostrando esa humillación, esa espera en el Señor, esa dependencia. Muestra una dependencia allí muy marcada del Señor. Esperar en silencio, callar, estar confiando en que sí, aunque la embarré, si yo me humillo, dice, ponga su boca contra el suelo, por si aún hay esperanza. Y sabemos que siempre hay esperanza en nuestro Dios. Siempre hay misericordia, siempre hay bondad, siempre hay esa esos brazos abiertos para un corazón que se arrepiente, para un corazón que le busca eh, con toda su alma, con todo su ser. Siempre hay esa esperanza en nuestro precioso Dios. Hay un texto muy lindo en el Salmo 51 que dice que al corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Cuando el corazón se humilla delante de Dios, siempre va a haber restauración, siempre va a haber
esperanza, porque el Señor es bueno al alma que le busca, el Señor es bueno a los que en Él esperan. Él es bueno. Muy bien. Importancia espiritual del libro. Este libro se ha convertido en un libro muy, muy importante para los judíos, pues ellos lo leen cada año. Eh, este es leído en el día de ayuno del mes de Aviv. Se usa como expresión de duelo nacional. Recuerda la destrucción del templo. Entonces, se usa como una expresión para la nación judía. Ellos lo usan como una expresión de duelo nacional y lo leen cada año en un ayuno en el mes de Aviv para recordar todo lo que padeció la nación a causa pues del pecado de ellos, de la destrucción. Un recuerdo acerca de ese duelo. Dice allí, recuerda la destrucción del templo. O sea, recuerdan pues precisamente. Y este versículo 2:7 dice, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta, o sea, para los enemigos. Entonces es un libro realmente muy importante para la nación de Israel y ellos precisamente lo leen porque les recuerda la necesidad de mantenerse fieles a Dios, de volverse a Dios para encontrar en el Señor esperanza. Muy bien, bosquejo general del libro. El libro contiene 5 poemas, o sea, cada capítulo es como un poema o una poesía, un poema. Cada poema describe el dolor y la esperanza. O sea, hay dolor, se describe el dolor, el sufrimiento, el abandono de Dios, pero también siempre habla de una esperanza. Muestra el juicio de Dios y también revela su misericordia, porque siempre Dios dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia, es grande en bondad. Así que es lindo que no solamente muestra la destrucción, sino a Dios como un padre bueno, como un esposo bueno, bondadoso, que a pesar de todo tiene el deseo de ayudarnos o de ayudar a su hermosa nación en este caso. Obviamente, de la misma manera a usted y a mí hoy. Muy bien. Describe la destrucción. Aquí, primer poema, capítulo 1, como está al lado derecho. No lo leí primero. Bueno, el primer poema, o esto es y el primer capítulo, describe la destrucción de Jerusalén. Y podemos mirar, por favor, el capítulo 1, versículo 1. No sé si Carlos me puede leer 1:1. Luego Marlon me puede leer, por favor, 1:16. Y luego Orfilia no ha entrado. Vladimir, léeme, por favor, 1:12. Entonces, vamos primero. Entonces, el primer capítulo describe la destrucción de Jerusalén. La ciudad es presentada como una viuda. 1:1. ¿Quién tiene 1:1? ¿Es la pastora Diana? No, señor, pero yo se lo leo. Carlos. ¿A quién se lo había dado? Bueno, pastora Diana, por favor. A Bueno, señor. Carlos. Le había dicho a Carlos, sí, pero no Ah, sé, Carlos, es que él tiene como que el sonido un poco malito hoy. bueno, dice así la palabra de Dios.
Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Mira eso tan tremendo, o sea, muestra a la ciudad como una viuda despojada, como una mujer que era dueña de provincias, o sea, con mucho esplendor, con muchas riquezas, con mucha fama, pero ahora se convirtió en tributaria. Muy bien. El profeta lamenta la tragedia, 1:16. Amén. Dice, por esta causa lloró. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis Tiene hijos que, son, sí, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. wow, ese versículo es impresionante, porque dice allí, por esta causa lloro, por esta causa lloro. Dice además allí, 1:16, lo quiero repasar un poquitico porque está precioso. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Y dice allí, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Quién es el consolador, familia? Amén, Jesús, ¿Quién es nuestro el Señor. el consolador? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, consolador, es Jesús nuestro es el consolador. consolador, el Aleluya. Padre es el Espíritu Santo. consolador, Nuestro pero Abba. sí, exacto, o sea, podríamos decir la presencia de Dios. Jerusalén disfrutaba de la presencia de Dios, de la cobertura del Señor, del cuidado del Señor. Pero dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Wow. Ya, si el consolador no está, ¿quién prevalece? El enemigo. El enemigo, No hay otra. no No hay hay de otra. otra. Sí, pero él Usted en está su vencido en el fuerza nombre de Jesús. está Amén. vencido en el nombre de Jesús y cuando lo enfrentamos en las fuerzas de Jesús, cuando Amén. estamos en la Así presencia es. de Dios. Aleluya. Porque de otra manera el enemigo No hace con usted podemos. lo Así que le dé es. la gana. Así es. Amén. Te hace lo que quiera, te Sí, pisotea lo Señor. que le dé la gana. Amén. De la única manera que usted y yo prevalecemos es rendidos a Cristo, Amén. llenos de la Aleluya. dulce presencia del Espíritu Santo. Ahí el enemigo no te puede tocar, no te puede tocar. Y es ¿Cuál es horrible, la pastor, causa? que se Sí, aleje el adelante. Espíritu Santo de nuestras vidas, ¿verdad? Eso sería como algo inaudito, ¿sabes? Como algo que si se aleja esa persona que te guía, que te protege, wow, tiene que ser algo, pero que si fuera como una muerte espiritual, pastor. Que da la intemperie. Sí, Es como abrir la jaula de un sí. pollito y dejarlo salir fuera en una jauría de gavilanes. Y Es amén. Y así. casualmente yo estaba leyendo algo así, que donde decía que lamentablemente hay cristianos que son cadáveres espirituales andantes porque Uy, no Claro, conocen al Espíritu Santo, dice. Y que cuando claro. nosotros no sabemos quién es el Espíritu Santo, por eso no logramos descansar de toda la situación y nos rendimos y estamos y ahí como que la vida es el afán y dice que si Él nos dejó al consolador, al paracleto, al guía, ¿por qué entonces nos angustiamos si Él es el que hace todo? Dice el libro. Yo, Amén. wow, Dios mío, porque el Espíritu Santo, como dice nuestra amada Minerva, lo es, wow, esa presencia es poderosa. Dios mío, yo le digo, Espíritu Amén. Santo, dame fuerza, Espíritu Santo, lléname. Yo le lléname, uy, decía hoy, y lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor, dame fuerza. Y el Espíritu Santo me la da, me llena.
Amén, amén, Hermano, y Tony. hay que diariamente pedir al Señor que cierre portillos, que de pronto Amén, amén. nosotros Sí. de pronto en nuestra ignorancia dejamos que esos portillos Sí. se abran y el Amén. Espíritu Santo de Dios sí se sale y nos deja, ¿ves? Entonces, cerrar portillos. Y revestirnos Amén. con la armadura. Santo. Porque el Amén. enemigo ataca, pero el Eh, Espíritu Santo es el que te va a dar, ¿verdad? Esa convicción de que tú eres la hija de Dios y tienes identidad en Cristo. Amén. Escúchame, familia, la vida cristiana, Dios la diseñó no para que la viva el cristiano, sino para que la viva el Espíritu Espíritu. Santo en el cristiano. Amén. Así. Esa es la clave de la vida cristiana. Amén. Cuando es el Espíritu Santo el que vive en ti, allí hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Amén, fe, amén. mansedumbre, templanza, allí hay santidad, Ujú. allí hay pureza, allí hay pasión, allí Sí, hay deseo de Señor. orar, allí Gozo hay del Señor es mi milagros, allí hay fortaleza. sanidades, allí hay todo, gozo, alegría. Oh, Amén. my En God. medio de todo, nos ¿Cuánto gozamos en su necesitamos, presencia. familia, cuánto necesitamos ese consolador? Amén. Amén. Allí Aleluya. se está Pastor, mire, familia. si nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo, podemos tener un uñero en la uña del pie grande Sí, y que Señor. te lo pisa y le Amén. usted quizás no le va a doler porque Sí, usted está Amén. lleno de la presencia de Dios. Amén. Amén. Así Entonces, es. familia, que valga la Pastor, pena. pastor, yo Estemos. tengo una experiencia maravillosa, un testimonio en la iglesia. Yo uso siempre zapatos de taconcito, que dice uno traqui. Son mis zapatos de vestir. Y llegó una muchacha un viernes de alabanza y liberación, comenzó a danzar y se fue hasta el púlpito, pastor y hermano, y comenzó a partir los floreros. Y nosotros sujetando y no podíamos. Y he venido yo, pastor, y le he pisado con el tacón, el dio cabeza y me dice, ¿por qué me pise? Dije, tú estás cuerda, tú no estás poseída por el Espíritu Santo. Y te arrepiento de Satanás y te quedas quieta. Y enseguida se calmó apenas que le pisé el dedo cabezón. La Poder. sangre de Cristo. Y Amén. fíjate, Se llegó, llama discernimiento espiritual. Partió silla, pastor, partió floreros de madera grandotota y las flores las esparció por toda la- Wow. Es el Demoniada Espíritu era que Santo. estaba. Sí. Ah, y yo le Exacto. pisé el dedo grande, pastor. la de mí, Dios mío. Ay, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder. Vea, pastor. Se Bueno, quedó quietecita y no partió más nada. Y tremendo, también llegó tremendo. una pastor que se metía sus manos en sus partes íntimas y lanzaba y se iba a la luz enseguida. Partía los cables. Partía los cables, hacía como sapo, pastor, y yo me la enfrentaba Es a un ese demonio. demonio. Te sujetas en el nombre de Jesús. Poderosísimo. Amén. Vea, Se sujetaba, pastor. Se sujetaba. Amén. Y que Eso cuando es está el poderoso. Espíritu Santo no puede haber un hombre fuerte que se pueda resistir a su presencia. Sí, Amén, señor. amén. Mano, vea, En él se somos quería más que montar en el victoriosos. altar a partir las Amén. cosas y a pegarle al que estaba predicando. Tremendo, muy bueno, muy bien, familia. Entonces, recapitulando, necesitamos al Espíritu Santo, no hay Es de nuestro otro. consolador y guía. Amén. Él es todo. Muy bien. La ciudad expresa su dolor. 1:12. ¿Quién lo tiene? Nos conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Wow. En el día de su ardiente furor, se que airamos a Jehová. Aquí la ciudad lo había airado a Jehová. Amén. ¿Cómo expresa el dolor la Sí. ciudad de Jerusalén? No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¡Wow! ¿Y cuál es el mayor dolor? Que el Consolador se fue, que el Consolador no está, que el Consolador ya no la está Amén. protegiendo. Ese es el mayor dolor. Muy bien. El segundo poema en el capítulo 2 describe la ira de Dios. Capítulo 2, versículo 1.
¿quién me ayuda con ese versículo? Yo de hecho tengo acá abierto, déjenme, yo lo leo. 2:1. Ajá. El 2:1 dice, como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del Ujú. cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Wow. Describe allí la ira de Dios. No se acordó del estrado de sus pies, que es su nación, en el día de su furor. Qué Mire, tremendo. dice que derribó del cielo a la tierra. Wow. Tremendo, tremendo. De allí que Y mire tenemos que que él dice que, reverenciar a nuestro Dios y no jugar con las cosas, con wow, el pecado y con cosas que sabemos que a Dios le desagradan, que Él nos ayude, porque dice la palabra de Dios que Él es misericordioso, pero también es fuego y consumidor. pastor, dice la palabra, dice que tenemos que sujetar a nuestros enemigos a los estrados de los pies, ¿verdad? De él. Y Mm, aquí dice que no se acordó del estrado de sus pies en el día del furor, mire, no se acordó. sí. Amén. Bueno, Wow. entonces Jerusalén es presentada como una mujer enlutada, ya se lo vimos hace un momentico como una mujer viuda, como una mujer enlutada, lo acabamos de ver también. El pueblo sufre las consecuencias del pecado, ya eso también lo vimos, un versículo parecido. Se hace un llamado a clamar a Dios y vamos a ver un poquito más de eso. Muy bien. Entonces, en tercer lugar o el tercer poema es el clamor por misericordia. Capítulo 3, versículos 31 al 32. Marlon, ¿me puede ayudar con ese, por favor? 3, 31 y 32. Luego, Suni, ayúdame, por favor, con 3, 21 y 21 al 24. Entonces, este capítulo 3 es el que a mí más me gusta de esta carta o de este libro, porque expresa tanta misericordia, tanta esperanza en la misericordia de Dios, que aunque Dios se enojó, trajo destrucción, todavía en la humillación de su pueblo, todavía hay esperanza para los que quedaron, para el remanente. Muy bien. Clamor por misericordia. 3:31 al 32, Marlo. Amén. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Escucha qué bello eso, porque el Señor no se enoja para siempre. Antes si aflige, también se compadece. Y ese es el Dios al cual le servimos, familia. No te acostumbres a un Dios justiciero, enojado todo el tiempo, y no te acostumbres a señalar a la gente y a pensar que la gente no tiene esperanza aunque haya cometido un pecado grave, sino a confiar, a creer que en Dios hay esperanza para todo el mundo y para el que quiera venir a Él con todo su corazón, tanto para ti, para mí, como para el que quiera venir al Señor con todo su corazón. Si Él aflige, también se compadece. Allí también hay confesión de fe en Dios. En el capítulo 3 se confiesa esa fe en Dios, en que Él vendrá y restaurará. Luego también hay expresión de esperanza. 3:21 al 24. Dice, Suni, por dice, favor. esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Aleluya. Eso tan precioso, familia. Santo, Este, esperar en Eso, Jehová, qué Suni. hermoso. Hay que esperar Repítelo, Suni. en él. Léelo again, que ese versículo trajo vida a tu vida y a nuestras vidas. Amén. Aleluya.
Léelo de nuevo, Suni, por favor. 3:21 al 24. Qué precioso es nuestro Esto Dios. recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Dígame, familia, ¿en quién más vamos a esperar? Aleluya. ¿En quién más podremos tener esperanza? Gracias, Jesús. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Gracias, Jesús. En él esperaré. Por tanto, aunque esté hecho a pedazos, en él voy a esperar. Aleluya. Podemos Gracias, esperar en Dios. silencio la salvación de Jehová. Gracias. Bueno es Jehová al alma que le busca, a los que en él esperan. Él es bueno. Es que esto es una confirmación de lo que yo le dije hoy. Qué bello, Y en Suni. este versículo, él me lo acaba de confirmar. Así o más real. ¡Wow! Eso Maravilloso es Jesús. es precioso, familia. La palabra de Dios es viva Gracias, mi amado Espíritu Vive y Santo. eficaz. y Él está vivo. El Espíritu Santo está vivo. Y eso yo animo mucho a la gente, a las personas y a usted, preciosa familia, que estamos acá. Les animo mucho a hacerle preguntas a Dios en oración, a hablarle de persona a persona, porque esas son las cosas que pasan Amén. cuando uno le Solo habla a hago. Dios de persona a persona, le hace preguntas, le pide que le enseñe algo. Eso es lo que pasa, que cuando luego estamos leyendo la preciosa palabra de Dios, Él nos habla, nos responde de una manera muy especial, o en un sueño, o por medio de una persona. O sea, queda una expectativa en el corazón de una respuesta. Y entonces, de esa es una de las maneras que más nos habla Dios y encontramos que Dios responde y que está vivo. Qué lindo es nuestro Dios, qué bendición son. Muy bien. Amén. Dios es fiel y misericordioso. También aparece allí en el capítulo 3 que Dios es fiel y misericordioso. Y les recomiendo que lean ese capítulo 3 completo, porque allí hay unos tesoros preciosos. Ya hemos visto algunos, quizás los más lindos, pero hay otros tesoros muy preciosos allí del amor, de la fidelidad, de la misericordia de Dios, que es eterna. Muy bien. El cuarto poema o sea, el capítulo 4, describe el sitio de Jerusalén. El pueblo sufre hambre y destrucción. Se revelan las causas del juicio y se revela pues también las consecuencias del pecado, o sea que todo vino a causa del pecado. O sea, hay un versículo bien lindo en Proverbios que dice que como, no recuerdo exactamente, pero es como la golondrina, algo así va al nido, algo así, el pecado no viene sin causa o la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa y nosotros tenemos que revisar por qué causa está pasando algo en nuestras vidas. En ocasiones es un trato de Dios, en ocasiones también son fallas nuestras, pasan muchas cosas, pero siempre hay esperanza en Dios. Una luz de esperanza. Bueno, quinto poema, capítulo 5, oración por restauración. Capítulo 5, versículo 21. Si la pastora Diana me puede ayudar leyendo ese texto. Luego, si Vladimir me puede ayudar leyendo 5:16. Y luego, si Minerva me puede ayudar leyendo 5:19 al 21. Sí, Entonces, señor. Dice en el así. capítulo 5, que es el quinto poema, en primer lugar encontramos una oración por restauración. Adelante, pastora. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios.
Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces hay un clamor allí. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Muy bien. En segundo lugar, reconocimiento del pecado. 5:16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Muy bien. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¿Por qué esa nación tenía una corona en la cabeza? Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Esa era la corona de la nación. Dios. Dios era esa corona, exacto. Entonces, cuando dicen cayó la corona de la cabeza, lo relacionamos con el consolador me abandonó, el consolador se fue, el consolador ya no está conmigo. Entonces, eso pasó, es muy claro, a causa del pecado, y por esa razón es que es un libro que tenemos que tener muy en cuenta, o una experiencia que tenemos que tener muy en cuenta, porque también es para nosotros hoy. Nos habla muy fuerte a nosotros hoy. También encontramos allí en el capítulo 5 clamor por misericordia. Y luego, también en el capítulo 5 encontramos esperanza en la restauración. 5:19 al 21. Lo tiene la pastora Diana, ¿cierto? Sí, me tocó, me dice, Minerva, ok. 5:19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Ok. Entonces, mira qué lindo, como dice allí, vuélvenos a ti y nos volveremos. Muestra allí una esperanza. Déjame, léelo de nuevo, Minerva, por favor. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ok, ya está ahí. Entonces, dice allí la preciosa palabra de Dios que Él permanece para siempre. Y esa es una esperanza para el pueblo de Dios, que el trono de Dios no está en venta. Y mire, aunque pase lo que esté pasando en nuestros días, porque estamos viviendo días de mucha destrucción, estamos viviendo días donde quizás muchas veces los hijos de Dios somos menospreciados. Estamos viviendo días donde vemos que el pecado es una cosa terrible, donde debemos avanzar nuevas ideologías o pensamientos. Hoy en día vemos un movimiento terrible de unos jóvenes que se han levantado, que ya se identifican es con animales, cosas muy fuertes que estamos viviendo, pero así, con todo y eso, con lo que pase y deje de pasar, el Señor va a seguir siendo el mismo. El Señor va a seguir sentado en su trono. El Señor no tiene su trono en renta ni empeñado. Así que si Él está en su trono y Él está tranquilo, nosotros también podemos estar tranquilos. Desde allí está Jeremías enfocando este versículo, cerrando el capítulo
o el libro, el capítulo 5 y el libro ya declarando que el Señor es el mismo eternamente y para siempre, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y por eso en Él tenemos esperanza. Muy bien, y ya para terminar, el mensaje central del libro es que el pecado trae consecuencias, eso es muy claro, ¿cierto? En segundo lugar, que Dios es justo, eso es muy claro también. Dios siempre es justo. El problema está cuando nosotros nos apartamos de las leyes de Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios. Pero Dios siempre es justo. En tercer lugar, que Dios es misericordioso. Eso también lo podemos ver en el libro, que Dios está lleno de amor, de bondad y de misericordia, aún en medio de todas esas dificultades. Luego dice, y en cuarto lugar, siempre hay esperanza en Dios, que ya lo hemos visto de varias formas en algunos versículos. Siempre hay esperanza en Dios. Y para terminar, muchas gracias por su asistencia y participación en clase. Son muy importantes, mi preciosa familia. Es un fuerte aplauso por estar allí. Qué bendición. Vamos a descansar. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiera aportar algo ya para terminar esta clase, para que podamos descansar 5 minuticos o 10 minuticos y ya podamos retomar la otra clase. Pastor, o sea, el contexto de este libro es cuando todavía el pueblo estaba en el cautiverio o había regresado del cautiverio. No, el contexto es exactamente la caída de la ciudad de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor derriba todas las murallas, caen, y Jeremías fue testigo ocular de todo lo que sucedió. Recuerde que Jeremías, como estudiábamos hace 8 días, Jeremías estaba preso en el patio, en la cárcel. Y de hecho Nabucodonosor le dijo a Nabuzaradán, que era como el jefe del ejército, que buscara a Jeremías y que se ocupara de él, se ocupara de que no le faltara nada a Jeremías. Y Nabuzaradán lo encontró allí, le dio la libertad, le ofreció si quería venir a Babilonia, pero Jeremías, por amor a su pueblo y al remanente que quedaba allí, él decidió quedarse con ellos. Entonces, muy posiblemente es escrito en Egipto, cuando recuerden que ese pequeño remanente, poco tiempo después, se fueron para Egipto. Entonces, muy posiblemente Jeremías ya con todo, pues, la escena en su mente, en su cabeza, en su corazón, pudo haber sido que lo escribió desde Egipto o en los días que estuvieron allí, que fue algunos meses o años quizás, no se expresa exactamente cuánto tiempo, algunos meses creo, que estuvieron allí en Jerusalén, en la tierra pues de Judá, antes de ir para Egipto. Muy posiblemente lo escribió en esos días. Entonces, básicamente es un libro muy contemporáneo con la caída y bueno, y Gracias. si es con el cautiverio de Babilonia, claro, porque ahí desde la caída del templo y de la ciudad de Jerusalén con Nabucodonosor, a ese es el año primero del cautiverio, y el cautiverio duró 70 años hasta que empezaron nuevamente los que regresaron a reconstruir el templo. Pero el libro debió ser muy, muy cercano a la caída de Jerusalén, o sea, en los primeros días del cautiverio en Babilonia. Eso es.